Nuestra lectura de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, versos del 5 al 17. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cómo han cambiado las cosas para la niñez de hoy? La mayoría nos criamos pobres y con muy poco. Aun aquellos que eran definidos como clase media por la sociedad, pues tenían muy pocas cosas. Y de niño yo recuerdo que nunca llegué a tener 3 pares de zapatos, si acaso 2 pares, y eso siempre unos eran los mejorcitos, los que eran para salir o para ir a la escuela, y los viejitos para andar ahí en casa o para hacer algún quehacer o para jugar, salir a jugar fútbol. Y uno tenía que cuidar los zapatos. Uno sabía que tenía que ser cuidadoso porque pues no había mucho dinero como para estar cambiando de zapatos continuamente. Y todavía se podían rescatar en algún momento, ¿no? Los llevaba a reparar con medias suelas, unas tapas y listo. Les alargábamos un poco más la vida a esos zapatos, pero hoy en día esos zapatos ya no sirven. Hoy vivimos en otro tiempo y es importante que reconozcamos que aún con esa necesidad que había, era una gran abundancia comparada con los tiempos bíblicos. En los tiempos de Jesús la gente caminaba o descalza o con unas sandalias muy sencillas, las cuales les cubrían solo la planta del pie, tenían algunas correas para atarlas, y de hecho ni los militares usaban calzado cerrado o algunas botas, pero era muy común que la mayor parte del pie siempre quedaba al descubierto. Ahora, recordemos que en esos tiempos no existía pues la televisión, el radio, no había internet, y aún así se hacía mucha vida social. Cuando alguien era invitado a visitar alguna casa, a lo que llamaban una tertulia, pues iban a comer algún bocadillo, iban a compartir alguna bebida, platicar, ponerse al tanto. Y no existía la industria del entretenimiento. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Pues que cada quien se preparaba para esa reunión. La gente se bañaban, los que eran más pudientes pues estrenaban algún traje nuevo, se ponían un poco de perfume, y como no había autos, o sea que pues había que caminar, aunque sea parte del trayecto, porque no había pavimento, los caminos no eran parejos, no había banquetas. Entonces, indudablemente, cuando llegaban los invitados a la fiesta, aunque se hayan bañado, aunque trajeran ropa nueva y fueran perfumados, sus pies estaban sucios porque había polvo y fango en el camino. El anfitrión tenía en la entrada a un grupo de esclavos, los cuales estaban categorizados. Uno daba la bienvenida, otro revisaba las invitaciones, y había un esclavo de menor categoría, el de menor rango, el menos importante. A ese lo llamaban para que les lavara los pies a los invitados. Él llegaba con un lebrillo de madera, traía agua, lavaba los pies de los invitados y los visitantes, y ya podían pasar a la fiesta o a la tertulia.
Y eso era importante porque cuando ellos se sentaban a la mesa, como las mesas eran bajitas, estaban a 6 u 8 pulgadas del suelo, pues se colocaban algunos cojines, se recostaban y al acomodarse quedaban por lo regular de frente a los pies de otras personas. Entonces, esto en sí nos habla también de la separación de clases que existía en ese tiempo. Una separación muy marcada que bien la podríamos ilustrar con una pirámide que iniciaba con los reyes más arriba, la familia real, los sumos sacerdotes, los nobles, los políticos, los hacendados, la clase media, los libres, los pobres y esclavos importantes, que eran gente preparada. Luego venían los esclavos artesanos, los músicos, los cantores, luego los esclavos no diestros que hacían los trabajos más pesados y al último los que eran vistos como malditos, los enfermos y los leprosos. Y la gente se identificaba dentro de esos círculos, se ubicaba en su nivel y cada uno sabía que debía tratar con más honor a la gente que estaba encima de ellos. Y a su vez ellos exigían que los de más abajo los trataran con honor. En el pasaje que leímos, en este episodio cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, Él rompe con todo ese tipo con todos los estratos sociales, con esa separación de clases. Vemos que Jesús convida a sus discípulos a un banquete, es la comida para la Pascua, y cuando llegan ellos son conducidos a un segundo piso, lo que llamaban un aposento alto. La gente que podía construir una casa de ladrillo, por lo regular construía en el segundo piso una especie de capilla que también lo usaban para hospedar a las visitas o cuando había alguna fiesta con significado religioso, pues ahí era donde se comía, se llevaba a cabo la actividad. Cuando llegan los discípulos con Jesús, vemos que esta era una fiesta de gente pobre. Jesús era el anfitrión, por lo tanto vemos que no hay esclavos, no hay sirvientes. Jesús era pobre, él no tenía dinero y mucho menos tenía esclavos. No tenía una comitiva para recibir a la gente y para darles la bienvenida y todas esas cosas que acostumbraban los otros. Esa gente adinerada no ponía 1 o 2 esclavos a la entrada de la fiesta, sino que ponían toda una comitiva. Uno daba el saludo, otro daba el beso, otro ofrece perfume, otro lava los pies y uno más seca los pies de los invitados. Y Jesús, siendo el maestro, siendo él el Señor, el único que tiene palabras de vida eterna, él en ese momento, cuando están en la reunión, dice: aquí falta algo. Va y toma una toalla, se la ciñe en la cintura, toma agua y comienza con la labor del esclavo que hacía falta, el de más bajo nivel, y comienza a lavar los pies de los discípulos y a secarlos él mismo. Entonces, pues ya yo me puedo imaginar la sorpresa de sus discípulos. Ellos se quedan atónitos, no entendían cómo es que el Señor, siendo el Señor, estaba bajando de categoría. Y hay algo que debemos entender aquí, porque hay una gran enseñanza. Sucede que cuando a un maestro lo siguen los discípulos, pues ese maestro va ganando prestigio y va ganando honor. Y entre más honor tenga dicho maestro, más honor tenían sus discípulos. Entonces, si mi maestro se rebaja, significa que yo también tengo que ir a un nivel más abajo. ¿Y cómo va a pasar eso, no? ¿Cómo va a hacer que yo, habiendo sido un pescador, o como en el caso de Mateo, habiendo sido un publicano, alguien importante, o bien alguien que vivía en una aldea y que ahora anda viajando por todo Palestina con el gran maestro que se hizo muy famoso por causa de sus milagros y causa de su predicación que daba él? Entonces, pues, ahí como que ya no les agradó mucho. ¿Cómo van a bajar de categoría? A ponerme al nivel de un esclavo que lava pies. Y el líder de los discípulos es el que alza la voz. Tenía que ser Pedro quien levanta la bandera para decir: no, 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 Señor, hasta aquí. No me lavarás los pies. Te vas a humillar y de paso nos vas a humillar a nosotros. Jesús sabía que sus enseñanzas estaban por encima y fuera del alcance del entendimiento de sus discípulos. Sus enseñanzas eran revolucionarias. Están hablando de negarse a sí mismo, de un sistema en el que todos somos iguales delante de Dios, donde no hay uno ni más ni menos importante,
donde el único importante es Dios y todos ciudadanos del reino, donde no hay esclavo ni libre, ni hombre o mujer, nacional o extranjero. Tú no lo puedes comprender, le dijo a Pedro. Lo que yo estoy haciendo ahora lo comprenderás después. Pero Pedro era un hombre que no tenía reversa y le dice, no me lavarás los pies jamás. Nunca voy a permitir que tú te humilles así. Y Jesús le da otra enseñanza. Si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro se quiere pasar de listo, como muchos hoy en día, y le dice, bueno, pues entonces lávame los brazos, las manos y la cabeza. Pedro lo tenía muy claro, aunque quizá no entendía toda la teología ni comprendía toda la praxis de Jesús. Y a cada rato metía la pata. Él sabía que quería seguir a Jesús. Él tenía claro que quería servir a Jesús. Y ahora el Señor con toda paciencia le dice, Pedro, esta es una metáfora, es un ejemplo. La vida es un camino y quien tiene el corazón limpio no se ensucia por los caminos de la vida. Si tu corazón es limpio, el caminar por la vida solo te ensucia los pies, no el corazón. Finalmente Pedro lo entendió y permitió que el Señor culminara ese acto profético. Un acto profético que dice que en el reino no hay uno más importante que otro. Un acto profético que les enseñó a mantenerse puros de corazón. Es lamentable que hoy en día, teniendo estas enseñanzas bíblicas tan hermosas, no les hagamos caso. Nos hemos creado nuestras propias estratificaciones. Pero Jesús derribó esa pirámide de clases y jerarquías. Jesús, con su ejemplo, nos enseñó que en el reino el único importante es Dios y todos somos sus siervos. El único título al que debemos aspirar es ser siervos del Dios Altísimo. Ese título nos basta. Somos cristianos y es el único título que necesitamos. Todas las jerarquías quedan al margen, porque Cristo es el centro. Ese texto también nos enseña que usted y yo tenemos que estar dispuestos a servir a los demás. No hay acto de servicio que esté por debajo de nuestra dignidad. No lo hay. Igual en Mateo 25 dice que darle un vaso de agua al sediento puede ser un acto de fe que nos califica y nos cualifica para la salvación. Porque dijo el Señor, porque me viste sediento y me diste de beber. Debemos nosotros entenderlo, servir por amor, con gozo y alegría. Cuando nuestros hijos estaban chiquitos, si usted tiene hijos lo sabrá, usted le daba lo necesario por amor y ellos nos devolvían ese amor en sonrisas, en cariño, en acciones que nos demostraban que nos amaban. Pero no lo veíamos como un trueque, lo hacíamos por amor, porque a ellos les amamos y ellos nos lo devolvían por amor también. Es igual con Dios, debemos servirlo por amor, con alegría, con el gozo que da servir a Cristo. Porque cuando yo le sirvo a mis hermanos, yo los sirvo a Él. Y cuando estoy trabajando, lo hago como para Dios. Así lo dijo Jesús. Procuremos que el camino de la vida solamente nos llene de polvo los pies. No permitamos que el odio, que el rencor, el engaño o la maldad ensucien nuestro corazón. No permitamos que las aflicciones de la vida nos hagan daño. Aprendamos a perdonar, a dejar morir y renacer, a responder con una oración por quien nos ofendió. Aprendamos que dice el Evangelio que nosotros no somos más que nuestro Maestro y que usted y yo llevamos el nombre de Cristo y Cristo fue crucificado. Por lo tanto, si a nosotros nos crucifican en esta vida, no estamos sufriendo de más. Estaríamos sufriendo lo que sufrió aquel que decimos que es nuestro Maestro. Preparémonos para vivir este mensaje, el mensaje de la cruz, como dice Filipenses capítulo 2, que siendo Él en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo, yendo a la cruz por nosotros. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro Señor. A Él lo servimos y a Él lo amamos. Sirvámosle cada día con amor, de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Como el mar con sus ondas vibrantes, como el sol y su hermoso esplendor,
el ingrávido canto de un ave que te alaban día a día, Señor. Así humilde te alabo en mi canto, que me nace desde el corazón. Pues si gozo hay en mi alma, Dios santo, desde el día que escuchara tu voz. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Gracias por lo que haces justo ahora y gracias por todo lo que harás. Te bendecimos, te amamos, te alabamos, porque no hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, al que podamos venir y ser salvos, al que podamos venir y ser curados, al que podamos venir y estar en paz. Gracias por cobijarnos con tu amor. Gracias por responder a nuestras plegarias. Gracias porque tú estás en control, Padre, de todo lo que nos puede preocupar por ahora. Así que en tus manos dejamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, tristezas, angustias.